Hola, ¿qué tal? Feliz 2022. Este es mi blog Eureka y soy Rubén Fernández. Hoy quiero hablar de las malas prácticas en la ciencia de datos. La ciencia de datos es una profesión que es de nueva cuña y se ha generado en los últimos 10 años y es una forma de llamar a aquellos profesionistas que son especializados en el análisis de la data que ha generado esta nueva forma de hacer todo, que es lo digital. Entonces, hay muy malas prácticas porque es nueva, pero también se ha vendido de una manera muy especial y con mucho bombo y platillo. Entonces lo que está pasando es que al data scientist se le presenta casi como un adivino o como una persona cuya opinión es infalible. Eh, la ciencia de datos no es una fe, es una ciencia y la ciencia siempre tiene espacio para la incertidumbre y la incertidumbre es una parte ultra importante que a los científicos de datos les cuesta mucho trabajo defender o presentar en su día a día. ¿Por qué incertidumbre? Porque una de las principales herramientas de la ciencia de datos es la estadística. Y la estadística es una ciencia que intenta analizar fenómenos repetitivos para poder hacer inferencias acerca del futuro y de cómo se distribuye un cierto fenómeno. Entonces, cuando uno hace inferencias de este tipo, eh, tiende a haber un error, pero ese error es natural, absolutamente natural. Entonces, un, un científico de datos que diga que sus predicciones son 100% seguras, está mintiendo. Pero también es muy difícil porque hay gente que no acepta el error jamás y le tiene mucho miedo a equivocarse. Y desgraciadamente esta gente aprensiva no debería estar tanto en los negocios, pero así es. Al mismo tiempo, los científicos de datos son los científicos de la clasificación. Pero las clasificaciones, a menos que sean muy claras como el género o la nacionalidad, pues serían clasificaciones muy estrictas. Pero el resto de las clasificaciones en el mundo no son estrictas, porque los fenómenos sociales y de cualquier tipo son multidimensionales y la multidimensionalidad de las cosas hace que las clasificaciones tengan que ser blandas. Es decir, que los grupos van cambiando dependiendo de las dimensiones que se van tomando en cuenta. Entonces, un científico de datos o cualquier persona que se dedique a hacer marketing o a hacer cosas de política pública, no podría nunca afirmar que las categorías son fijas, únicas e inamovibles. El que diga que eso es así está mintiendo y esa es una mala práctica. Las categorías siempre son flexibles y dependen de aquella cosa que se esté analizando en ese momento. Entonces, no podemos afirmar que una cohorte de gente tiene ciertas características específicas porque además siempre hay outliers. Esto quiere decir que en los límites de las edades pues habrá gente que tiene una experiencia distinta por varias o muchas causas. Entonces uno no puede nunca encasillar a todas las personas en categorías hechas. El que lo hace comete un error y si lo quiere hacer de manera ultra estricta puede estar cometiendo abusos de manera que muy importante. Entonces, las categorías nunca pueden ser consideradas fijas, inamovibles y solo son constructos analíticos para los que hay métodos, pero siempre hay, como yo dije, incertidumbre, error. Entonces, la ciencia de datos, la estadística o incluso cualquier otra ciencia que no es eh,
numérica, como las matemáticas, pues esa todavía tendrá más error porque sus métodos no son estrictos. Entonces, todas las categorías tienen un error y no son capaces de describir a las personas o a los grupos de manera exacta. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Otra, pues los métodos de la ciencia de datos pueden ser engañosos si lo que se busca es la ganancia fácil y cinética. Entonces, también la gente que está tratando de ir hacia una causa, que puede presentarla como una buena causa, puede estar mintiendo porque sus ulteriores motivos pueden ser no científicos, sino solo ganar adeptos o ganar apoyo o ganar más dinero para una causa política que está sesgada o que no tiene sustento en la realidad. Entonces, los métodos son muy importantes. Si un científico de datos no revela sus métodos en frente de un challenge o un desafío que reciba para que explique cómo definió o explicó cierta categoría o outcome, tiene que estar mintiendo, porque todos los métodos que use un científico de datos tienen que ser eh, susceptibles de ser auditados por gente experta. Y además los resultados presentados en anterior deben de ser fácilmente replicables y demostrables. Entonces, ya dije tres y con esto me quedo por ahora y seguiremos discutiendo. Muchas gracias. Hasta luego.